José María Luna. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. José María, como siempre, primero un análisis del contexto del mercado. Esta semana parece que sigue ese optimismo en los índices, no sabemos hasta cuánto va a durar, pero desde luego que, bueno, hoy tenemos un nuevo motivo más de ánimo inversor. Tenemos a Estados Unidos con esa transición, parece que iniciada al menos un poquito, entre Donald Trump y Joe Biden, ese nombramiento, la idea, al menos de Biden, de proponer a Janet Yellen como punto fuerte de su gobierno, y de nuevo, una semana más, noticias de vacunas. Ayer, en este caso, bueno, pues AstraZeneca. Cuéntanos cómo ves la foto de los mercados esta semana. Bueno, pues la foto no puede ser de otra manera que de celebración, ¿no? De celebrar precisamente el excelente comportamiento que está teniendo sobre todo los activos de riesgo, fundamentalmente en los mercados de renta variable. Tanto aquellos sectores y mercados que se habían quedado rezagados, se está sumando por supuesto el precio del crudo, esto está afectando a las compañías energéticas, lo estamos viendo en el comportamiento hoy, por ejemplo, en el caso de Repsol, se están sumando los bancos, por supuesto todo lo que son los sectores industriales, pero también está teniendo un buen comportamiento los valores que se han mostrado muy fuertes en el periodo, llamémosle intercovid, sobre todo me refiero a los sectores de tecnología, incluso Asia todavía sigue mostrando un buen comportamiento, al cual se ha ido sumando Japón. Yo creo que lo habéis apuntado, es decir, las noticias que están viniendo desde el terreno sanitario, desde el terreno de las vacunas, son noticias esperanzadoras. No cabe la menor duda que todavía queda un camino complicado de caminar, porque hay distintas inquietudes que vamos a tener que trabajarlas en las próximas semanas, pero el hecho de despejar la variable política en el campo de Estados Unidos, en esa transición, que no se hace en 15 días, digo en el caso español es mucho más rápida, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos es una transición más lenta, pero el hecho de que hemos conocido de que, bueno, pues parece que Trump ya parece que va admitiendo que ha sido derrotado por Biden. Y además hemos conocido una noticia que gusta mucho al mercado, que es esa bicefalia en el Tesoro, si al final es Yellen la que dirige precisamente el Tesoro Público, junto con Powell en la Reserva Federal. Yellen conoce perfectamente al Banco Central, la Reserva Federal norteamericana. Yo creo que eso ha gustado mucho a los mercados financieros. Y en esta primera fase, de recuperación, no una fase de recuperación económica, sino una fase de recuperación de estado de ánimo, en la cual cada vez queda más cerca el ver la luz después de tanto túnel oscuro, no cabe la menor duda que todo este tipo de noticias está sentando muy bien a los distintos mercados de capitales. Unos mercados que además son apoyados por tipos de interés cero y además con una enorme cantidad de liquidez procedentes por los bancos centrales, pero también por las políticas fiscales. Ahí es donde tenemos que centrar. Ahora los mercados, sobre todo para el 2021, van a estar guiados mucho más por políticas fiscales expansivas, y eso es lo que está impulsando, no cabe la menor duda, a los mercados, sobre todo a aquellos sectores que, como decía al principio, se han quedado más rezagados, sobre todo las primeras semanas, los primeros meses, en los cuales estábamos, bueno, pues en la primera ola de contagio provocada por el coronavirus. Quería preguntarte precisamente por esas políticas fiscales expansivas, porque justo antes de todo el lío de las vacunas y de las elecciones en Estados Unidos, el debate era, bueno, ¿cuándo llegará el paquete de estímulos en Estados Unidos? Parece que ya nos hemos olvidado, pero hace un mes era uno de los temas más candentes del mercado. Sabemos que Joe Biden está un poquito más a favor de ese gasto público, de esa inversión pública, y Janet Yellen, bueno, lo ha hecho al frente de la Fed, y podríamos esperar, como responsable del Tesoro de Estados Unidos, que se amplíen aún más esa serie de políticas expansivas y esas medidas de apoyo, en definitiva, a la economía. Esta serie de nombramientos, estos movimientos, y como tú bien apuntabas, ese tándem Janet Yellen en el Tesoro y Jerome Powell en la Reserva Federal podrían efectivamente apuntalar esa idea de que el mandato, o al menos al principio, para apoyar a la economía por el coronavirus, va a ir en el camino definitivamente de las políticas expansivas. Y si es así, bueno, ¿en qué sectores tenemos que fijarnos? ¿Qué sectores se van a ver más beneficiados si se confirma esta tendencia que parece que va a llegar en la primera potencia económica? Yo creo que los sectores evidentemente más beneficiados, por un lado, van a ser, en primer lugar, todo aquello que está muy ligado a las infraestructuras. Lo hemos visto en el programa electoral de Biden precisamente, aunque es cierto que habrá que ver no solo la transición política entre la administración Trump hacia Biden, sino cómo queda configurado al final la Cámara de Representantes y sobre todo el Senado, ¿no? En un poco el equilibrio de poderes, puesto que a lo mejor Biden quiere aplicar una serie de medidas de estímulo fiscal muy expansivo. En
esta primera fase y quizás los republicanos quizás no están tan por la labor. Lo que está muy claro es que se va a seguir regando no solo a los mercados financieros, sino también a la economía real con una cantidad muy importante de dinero. Pero los sectores que salen beneficiados, en primer lugar, la infraestructura. Yo creo que es un sector que no cabe la menor duda que en Estados Unidos saldrá muy beneficiado. En segundo lugar, todo aquello que está muy relacionado con todo lo que son las políticas medioambientales. Por eso hemos insistido muchas veces en que sería conveniente tener un fondo verde, un fondo ecológico, puesto que paga, y lo paga además bastante bien en nuestras carteras. Lo estamos viendo en el comportamiento precisamente de todo lo que es el reciclaje de productos, todo lo que son las menores emisiones de CO2, todo lo que es la potabilización de agua, la propia canalización, etcétera. Pero no solo las compañías que se dedican más a ello, sino también la tecnología que es aplicada en este sentido. Y en definitiva también los sectores más cíclicos, sobre todo el sector industrial, las propias acereras. Yo creo que también salen muy beneficiadas en esta fase de recuperación de la economía ante más gasto público y sobre todo la probabilidad de que, aunque todavía el coronavirus va a seguir haciendo estragos, lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos, con los temores de que hay algunas zonas, algunos estados que puedan volver a confinarse, pero quizás sea en menor medida de lo que se hablaba meses atrás. Yo creo que eso puede también beneficiar a todo lo que son los cíclicos en su conjunto. Y es donde quizás ahora es el relevo y es lo que toca sobre todo a la hora de afinar las carteras de inversión, las carteras de fondos de inversión, que es nuestra especialidad como asesores en este producto, ¿no? Eso no significa que los sectores que mejor comportamiento que han ido teniendo en la primera fase, me refiero a todos los que estaban apoyando la digitalización, lo vayan a hacer mal. Lo que sí que es importante es que nos fijemos en la tecnología no solo como un crecimiento horizontal, es decir, viendo solamente las grandes compañías tecnológicas. Ahora es muy interesante ver qué compañías pueden aplicar la tecnología precisamente para hacerse más eficientes, para reducir costes, para precisamente ser más fuertes en un periodo en el que la resistencia sigue siendo muy importante. Digo esto porque, repito, el coronavirus sigue entre nosotros, va a seguir generando cicatrices, sino de por qué van a aplicar esas políticas tan expansivas, tanto desde el punto de vista fiscal como monetario, y evidentemente todo lo que sea la digitalización es importante. Y hay productos, más allá de la tecnología, que son productos que pueden ser interesantes en la cartera. Nosotros hemos hablado aquí en algunas ocasiones de un fondo que a nosotros nos gusta mucho y que lo estamos sugiriendo, dependiendo del perfil de riesgo de inversores, como es el producto Gamstar, el Disruptive Growth. Sobre todo, ya digo, porque no solo es tecnología, no son compañías disruptoras que aplicando la tecnología son, insisto, mucho más fuertes y tienen un beneficio que diríamos que son empresas de calidad, empresas resistentes, que son capaces de sobrevivir a este periodo inter-COVID y empresas que siguen pensando en el futuro, empresas orientadas hacia el crecimiento. Esos tres pilares yo creo que son muy importantes, con lo cual la digitalización, pero también en esos otros sectores pueden hacerlo bien en este periodo en el cual, bueno, pues parece que queda cada vez más claro que esa transición queda un poquito más despejada desde Trump a Biden, ¿no? Nos has dejado ese nombre, ese fondo dentro del sector tecnológico, pero que no solo tecnología, sino como decías, es disruptor. Déjanos algún nombre más para los otros pilares que nos dabas, porque mencionabas también un fondo ecológico en nuestras canteras, un fondo verde. No sé si nos puedes dejar algún nombre más, además de ese tecnológico que nos acabas de dar. Claro que sí, Raquel. Mira, para nosotros es importante 4 pilares. A la hora de invertir, cuando se fueron 4 puntales a la hora de invertir en renta variable: la digitalización, que es lo que ha funcionado en este periodo inter-COVID, también la ecología, todo lo que es la inversión en el medio ambiente. Hablábamos de ello, de hecho ahora hablaré precisamente de un producto que nos gusta, sobre todo la parte europea. Es muy importante los cíclicos, incluidos los blancos, aunque los blancos quizás sean más a la parte más táctica, de forma estratégica. Ya hablaba de bienes de lujo, del sector de infraestructuras industriales y también emergentes. Emergentes, hasta ahora apostábamos solo por China, pues hay un mundo más allá de China. Entonces miraríamos un poco más, no solo el mercado chino, sino Asia en su conjunto, pero también, ¿por qué no?, algo de Latinoamérica, Europa del Este y un poquito de África. Pero me centraría en la sostenibilidad y por dar un producto, un puntal para que lo valoren en un buen asesoramiento, nosotros nos quedaríamos con un producto que, aunque suene un nombre así muy extraño, es gestionado por un gestor español, que es Pablo, y sería el Protea Now Sustainable Europe. Es un producto de renta variable europea,
un producto que combina el análisis fundamental, pero también con criterios ESG, criterios de buena gobernanza, de sostenibilidad, de medio ambiente, y un producto que invierte en grandes compañías europeas, pero también en empresas de mediana capitalización. Importante las empresas de pequeña y mediana capitalización, no solo en Europa, sino a nivel mundial. Lo estamos viendo en el comportamiento del Russell 2000. Muchas veces es un gran olvidado, pero está teniendo un buen comportamiento. Y ahora en la bolsa europea se están sumando también empresas de pequeña y mediana capitalización, que en muchos casos son muy olvidadas, no quizás por el público que les llama chicharros, sino muchas veces por analistas, por gestoras o grandes casas de análisis que se centran en las grandes compañías. Ahí hay empresas donde hay verdaderas joyas. Ahí tenemos un producto que es capaz, bueno, pues de aprovecharlo, sobre todo en lo que es el marco de la sostenibilidad. Quería preguntarte también, porque has mencionado Latinoamérica, hoy en este programa hemos hablado del mercado latinoamericano, de cómo están haciéndolo las empresas españolas allí, de si salen, de si no, si ofrece atractivo para los inversores el contexto latinoamericano, y hemos estado también escuchando un ratito en la inauguración del Foro Latibes, que se celebra esta semana, organizado por BME. Quería ver si nos puedes dejar algún fondo, porque mencionabas a Latinoamérica, entre los mercados emergentes que pueden ser atractivos. No sé si nos puedes recomendar algún nombre dentro del contexto latinoamericano, algo que sea atractivo y que pueda ser interesante para quienes nos escuchan. Bien, pues mira, yo daría quizás dos productos que yo especialmente sigo. Uno es un producto de la casa Renta 4, de una gestora española, que es el Latinoamérica. Ahí vamos a tener muchas compañías precisamente de Latibes, con lo cual, ya que habéis estado hablando de ello, pues aquellos televidentes que puedan seguir, que hayan seguido o que luego puedan seguir precisamente pues toda la intervención, pues se pueden centrar en este producto que puede ser interesante. Y luego marcaría el mercado de Brasil. En este caso, la casa Benigueira Mellon tiene un producto centrado solamente en el mercado brasileño, un mercado muy interesante, más allá de lo que pueden ser las materias primas agrícolas o no agrícolas, sino también en todo lo que es la temática consumo, o es un mercado muy interesante para muchas empresas que cotizan en nuestro mercado, en el mercado español, con lo cual, o bien Brasil, o si no, un producto más global latinoamericano, donde obviamente habrá compañías mexicanas, de Brasil, argentinas, de Chile, etcétera, en este caso a través del producto de Renta 4. Bueno, pues ahí Brasil y Renta 4, entre las recomendaciones latinoamericanas del día en fondos. Y bueno, ya saben quienes nos ven que pueden volver a ver en YouTube la entrevista completa y tomar muy buena nota, porque hoy nos has dejado varios nombres interesantes. José María, gracias. Hasta el martes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Cuidaros mucho, Raquel. Hasta pronto.